nueva edición del Estado en una entrevista. Aquí estamos con Héctor Giuliano a desasnar algunas cosas muy curiosas. A mí me interesa hablar, primero, empezar con el tema del Banco Central, de esa misión espuria que hay, de esos negocios del Banco Central con los bancos privados, que la mayor parte de la emisión y de los intereses se van ahí. ¿Cómo es el tema? Exacto. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. Estamos, brevísima introducción. La deuda es un sistema, no es es como una hidra, tiene varias cabezas. Por lo menos es una deuda bicéfala. En cabeza del Estado central, la deuda pública tradicional, y paralelamente, como la otra cara de la moneda, la cara oculta de la luna, está la deuda del Banco Central. Esto no hay que olvidarlo, porque ocurre que mientras el Estado nacional debe, según cifras al 30 de junio, 357.000 millones de dólares. Según cifras actualizadas de Giuliano, haciendo una proyección, pasa a los 364, 365 mil millones de dólares. Una acotación antes que sigas, al margen de esto. Sí. ¿Cuánto recibió Macri de eso? ¿Cuánto había cuando estuvo Macri? Evolución de la deuda. Macri recibió del gobierno de Cristina Kirchner una deuda de 254 mil millones de dólares. 100 palos le puso arriba. Y aumentó en 86, más o menos esto. Además, estas cifras nunca son reales porque se refieren solamente a capital. Los intereses se computan aparte y además hay siempre un desfasaje en las informaciones que da el Ministerio de Economía. Como el Ministerio de Economía da informaciones trimestrales, como en este caso, las últimas que tenemos es el 30 de junio. Pero estamos ya en noviembre y todavía no conocemos la cifra del tercer trimestre al 30 de septiembre. Por eso decía yo que la estimación mía me daba que actualmente estamos debiendo unos 365 mil millones de dólares. Eso equivale al Producto Bruto. Entero, sí, sí. Según el proyecto de presupuesto traducido a dólares, el Producto Bruto está calculado en unos 369, así 300. Un PBI. Un PBI, por eso el coeficiente deuda PBI, más allá de que sea un coeficiente inexacto, ¿no?, desde el punto de vista financiero, pero es estandarizado a nivel internacional, el coeficiente deuda PBI es de un 100%. ¿Sí? Por ende, lo primero y principal, por eso decía una aclaración preliminar, la deuda es un sistema montado sobre un quantum de deuda impagable. Y justamente tener una deuda equivalente al PBI es una deuda impagable. Típico de usurero. Claro, es que yo siempre digo, esto es una apotegma de Giuliano. Perdón, lo digo así, aunque no me gusta hacer humorismo por cosas que son trágicas en realidad, ¿no? Pero con respecto a la usura, yo siempre tengo una definición. La verdadera finalidad del prestamista usurero no es que el deudor le pague la deuda, que nunca le va a pagar, que no le pueda pagar nunca, porque el usurero vive de los intereses. Exactamente. Entonces, vos date cuenta que todos los economistas del establishment, todos los prestamistas internacionales y todos los organismos internacionales están montados a caballo de una capacidad de pago de la deuda que hoy en día se formula con el criterio de sostenibilidad de la deuda pública, aclarando que la ley, creo que es la 27544 y conexas, las que se han aprobado ahora, definen por sostenibilidad de la deuda pública no la cancelación de la deuda, sino la capacidad para renovarla. ¿Me explico? Quiere decir que se considera deuda sostenible aquella que, pagando el deudor los intereses, puede refinanciar el principal.
No sé si fui claro. Sí. Es decir, ojo, el engaño. ¿Y podemos pagar los intereses acá? El engaño semántico. El engaño semántico dice: sostenibilidad de la deuda pública. El gobierno está haciendo, Guzmán ha producido en el Ministerio de Economía, se puede entrar a 2 trabajos y la propia ley que lo autoriza del Congreso. Sostenibilidad de la deuda pública como objetivo logrado del gobierno, pero eso significa llegar a una situación tal en que el gobierno, pagando los intereses, pueda renovar tranquilamente el capital en forma perpetua. Por eso la trampa de deuda perpetua en que está metida la Argentina. Respondiendo a tu pregunta, el quantum de los intereses que la Argentina estuvo pagando hasta el año 2019 era de entre 18 y 20 mil millones de dólares por año. Esto equivalía casi a un 25% del gasto público. Todos estos economistas del establishment, todos estos economistas liberales que se rasgan las vestiduras del gasto público, no dicen que el principal y más gravoso rubro del gasto público es ni siquiera la deuda, los intereses de la deuda. Porque la deuda no se paga, la deuda se renueva íntegramente y en forma permanente, continua. Es una deuda perpetua y permanente. Pero que el quantum de los intereses es lo que realmente estrangula el presupuesto público y por ende el déficit fiscal. Entonces, hice esta aclaración preliminar para demostrar que, por un lado, estamos ya frente a una deuda pública impagable en manos en cabeza del Ministerio de Economía, o sea, del Tesoro Nacional. Pero la otra cara de la moneda es que tenemos un Banco Central endeudado en lo inmediato tenemos que desdoblar la cifra, yo las sinteticé, por unos 127 mil millones de dólares más. A los 60, 80. Aparte, claro. Aparte más. Aparte. 500.000 palos. Porque lo que tiene que tenerse presente es lo siguiente: el Banco Central es una cuenta separada del gobierno, es un organismo del gobierno, por el cual tanto se pugna por su independencia, ¿no? El Banco Central tiene que ser independiente del gobierno, ¿verdad? Lo que no se menciona es que el Banco Central está endeudado en condiciones tales que dentro de la ley de bancos, que cabe a cualquier banco, ¿no?, estaría en liquidación, o sea, ni siquiera en cesación de pagos, ni siquiera en quiebra, en estado de liquidación. Si un banco tiene reservas por 42 mil millones de dólares y pasivos de corto y cortísimo plazo de 127 mil, significa que ese banco está técnicamente en estado de liquidación. Tengo una pregunta con respecto a esto. Tendría que cesar sus actividades. Tengo una pregunta: ¿y por qué no es liquidado? Bueno, primero porque es el banco estatal emisor. Entonces no hay tanta separación del Estado con el banco. Claro, por eso, ahí está la primera trampa. La primera trampa está en separar y no computar como deuda pública la deuda del Banco Central. Por eso, cuando nosotros entramos a hablar, yo digo que el gran engaño de todos los gobiernos, y el actual también, es esconder la deuda pública nacional. Porque lo único que sabemos y de lo cual se habla es de la deuda del Estado Central, los 357 mil millones. Pero ahí no están los 127 mil de corto plazo del Banco Central. Bueno, cuando hablas de corto plazo, ¿qué plazo estás hablando? Estoy hablando desde un día. Desde un día. Las pases pasivos tienen un día. ¿No tienen menos de un día algunos? ¿Horas? Sí. Las letras overnight. Horas tienen. Esto es un escándalo financiero que existe. Pero esto, sí, bueno, sin marearlo a los espectadores. Cuando todos los bancos cierran su caja diaria, como cualquier negocio, a las 3 de la tarde. de caja, le queda un saldo en caja positivo, más o menos según lo de los días, pero le queda normalmente un saldo positivo. Hasta las 9 de la mañana del día siguiente, porque creo que abren a las 10, pero se computa a las 9, detalle más, detalle menos. 18 horas. 18 horas, bueno, ahora de 18 horas, sí. Por eso,
Entre la fecha de cierre del día y la apertura del día siguiente, el Banco Central les gratifica alegremente con una letra que se llama letras overnight, letras de medianoche, por la cual le computa el interés devengado por el periodo entre que el banco cerró y abrió al día siguiente. Macanudo, ahora. Un subsidio increíble. Pero es subsidio eso, porque el Banco Central ese dinero lo usa para algo. Se supone que a la noche no lo usa para nada. Entonces eso fue el origen de eso. Podría hipotizarse, porque no conozco exactamente la norma que lo determina. Intenté encontrarla y no pude encontrarla porque tiene una larga historia. Pedí cuál era el fundamento de esa norma. No lo pude encontrar. El Banco Central no da información sobre eso. Pero me enteré que hay una resolución del año 2004. Entonces era presidente del Banco Central Prat Gai. Por esa resolución número 104 del directorio parece ser que se establecía este criterio, ¿verdad? Entonces pedí saber si podía tener acceso al acta y me contestaron que no, que las actas del Banco Central son secretas, las actas del directorio. ¿Pero por qué? Ah, bueno, no sé. Eso fue lo que me contaron. Está bien. Y hasta ahora estaba, pero no está bien la pregunta en el sentido de ver. La deuda es secreta, Javier, seamos realistas. No sabemos a quién le debemos, porque el gobierno, que es cómplice de los acreedores, no da a conocer la identidad de nuestros acreedores. Se filtra en la prensa que, bueno, el fondo de inversión BlackRock, el Templeton, etcétera, se filtra, pero ni siquiera sabemos cuánto se le debe a cada uno. Se filtran en la prensa lo más importante, pero 357.000 millones de dólares no son moco de pavo. No están puestos allí por pequeños ahorristas, están puestos por grandes fondos de inversión cuya identidad el gobierno, de acuerdo con los acreedores, no lo da a conocer. Es más, entiendo que es un pacto, una condición que los acreedores fijan a los estados deudores, su anonimato. Ahora, una preguntita, porque hay una devaluación del dólar en general, pero igual no es tanta. El gobierno, cuando se fue el gobierno militar, la democracia recibió más o menos 45.000 millones de dólares de deuda. Cuando se fue el proceso sí, militar. Ahora son casi 8 veces más. Sí. El dólar se puede haber devaluado, pero no 8 veces. ¿Cómo se generó? ¿Cómo se aumentó eso? No pagando capital, pagando interés. Bueno, básicamente la deuda ha crecido. Por deuda nueva, sí, por lotes de deuda nueva y por anatocismo. El anatocismo es el interés compuesto, por el cual el interés que el deudor no paga se capitaliza, es decir, se transforma en capital y devenga nuevos intereses. Eso es el sinónimo de la usura. Típico. Técnicamente es anatocismo, interés compuesto. Nuestro Código Civil, ya antes y ahora el nuevo, reconoce la validez del anatocismo, pero sobre la base de que sea por acuerdo de partes. Ahora es claro, todo deudor ahorcado va a ser un acuerdo de partes. Exacto. Por lo cual es una hipocresía que se consigne, porque el texto del artículo dice, yo no creo que del antiguo Código Civil era el 3504, puedo equivocarme, ¿no? Pero el artículo decía poco más o menos lo siguiente, dice: queda prohibida toda capitalización de intereses, desde el anatocismo está prohibido. Esto venía de Vélez Sarsfield, que todavía algunos que han investigado el tema se sorprendieron de que Vélez Sarsfield incluyera esa cláusula hace más de 100 años, que estaba prohibido el anatocismo. Pero inmediatamente atrás viene una excepción: salvo por acuerdo de partes. Chao, entonces existe. Claro, sí. Existe, es decir, no se puede hacer una cosa, pero si se acuerda se acepta. Pero resulta que cuando va a negociar el deudor con el acreedor, no tiene la misma capacidad de negociación y por ende es un allanamiento a las exigencias del acreedor. O sea, es que todo el sistema financiero, jurídico financiero, está basado en realidad en una gran hipocresía, en la hipocresía de la igualdad o paridad de derechos.
Y esto es sabido, es viejo, quizás no vamos a entrar ahora. El derecho y por ende la justicia, la justicia si fuese, pero el derecho solamente se puede ejercer entre iguales. El derecho entre desiguales no existe. Así es la ley de más fuerte. Exacto. Por eso no existe justicia en la Argentina. Bueno, estamos hablando decimos la soledad de esa. Sí, no fuimos. Pero hablando del Banco Central, de la deuda, yo te interrumpí, te hablé de la deuda menor de un día, pero dijiste, ¿de un día para cuánto es la deuda del Banco Central? Bueno, ahí están los datos. Tomo los datos directamente del último balancete del Banco Central. Aclaro. El Banco Central publica todas las semanas un estado resumido de activos y pasivos. En la jerga común, un balancete. ¿Qué pasa? Tiene una trampa eso. No refleja la cuenta de resultado de pérdidas y ganancias. De tal manera que no se puede saber cuánto se paga de intereses hasta que termine el ejercicio. Lo tengo acá, ¿no? Lo tengo, pero se puede calcular y eso es lo que voy a hacer. Datos al 31 de octubre. Los pasivos remunerados del Banco Central son dos: las LELIQ y los pases pasivos, que son una cosa y que son la otra para los espectadores. Las LELIQ son letras de liquidez que tienen un plazo de 7 días y devengan un 38% anual de interés. Ahora el gobierno trata de llevar las de 7 a 30 días, como las viejas LEVAC, ¿no? Las viejas LEVAC hasta Sturzenegger, ¿no? Que las utilizaba, ¿no? O sea, el término mínimo de un plazo fijo, ¿no? 38% anual. El Banco Central paga las tasas de interés nominales más altas del mundo. Porque no nos olvidemos que si bien con medidas contra la inflación viene el argumento, bueno, pero son tasas negativas porque son tasas menores que la inflación. Sí, pero ese razonamiento vale para el argentino que cobra en pesos y pone un plazo fijo a interés al 32, 34, 37%, y entonces ese interés es negativo, porque el interés es menor que la inflación, que lo que va acumulado del año es en 41, 42. Pero eso te da una gran trampa de razonamiento conceptual. Ese razonamiento no es válido para el especulador extranjero, porque el fondo de inversión que entra con $1 millón no le interesa cuánto es la inflación argentina, le interesa cuánto se va a mover el dólar, porque él va a entrar con 1, 100 o 1000 millones de dólares, los va a canjear a pesos, los va a colocar en estas LELIQ, como los sigue colocando. El dólar congelado. Es claro, y con el dólar estabilizado se lleva el 38%, que es una tasa. Pero la tablita Martínez de Oz. Exacto. Por eso el esquema no ha variado hace 40 años. Por eso, si no se entiende que la deuda es un sistema y que estamos metidos en la trampa de este sistema de deuda perpetua desde hace 40 años, cualquiera sean los gobiernos, cualquiera sean las administraciones, cualquiera sean los ministros de Economía, en el único momento que hubo un cimbronazo, hay que reconocerlo, fue en la breve semana de Rodríguez Sá, que por eso duró una semana, ¿no? Y yo, es más, lo aclaro, no, para mí la caída de Rodríguez Sá, la verdadera razón no fue que declaró el default, porque alguno tenía que salir en ese momento al escenario a decir que no se podía pagar, porque los intereses de la deuda en ese momento pasaban el 25% del gasto público total. Entonces alguno tenía que salir al escenario y decir, señores, así ya no se puede pagar. La caída de Rodríguez Sá vino por la segunda parte, la idea de emitir una moneda paralela argentino. Ahí fue donde, porque ahí interviene el Fondo Monetario y le dice, usted tiene cuasimonedas provinciales. En ese momento las cuasimonedas provinciales sumaban unos 7.600 millones de dólares. Retírelas del mercado inmediatamente porque la vamos a reemplazar por deuda externa. ¿Qué fue eso? Bueno, por eso quiero decir, toda esta trampa no es una trampa que se ha producido por inadvertencia de las autoridades, sino al revés, por servilismo, por sumisión. Si no, no se entiende. Es decir, a ver, Macri integró todo su staff de funcionarios
con jóvenes brillantes que venían de la banca privada, ¿verdad? Desde el propio Pratt Guy, que venía de la banca Morgan, también Luis Caputo de la banca Morgan y después representante acá del Deutsche Bank. Gustavo Cañonero, vicepresidente del Banco Central, que venía del Fondo Templeton. Santiago Bausili, secretario de Finanzas, que venía de la banca Morgan. No hay uno que no viniera de afuera. La vicedirectora del Banco Central, ahora no me acuerdo, un apellido judío. Esta chica venía de prestar servicios en el Banco de Inglaterra y de golpe apareció como paracaidista acá en la Argentina. Bueno, entonces, ¿de dónde reclutó la gente? ¿Reclutó de grupos de improvisados ineptos o los reclutó de empleados de la banca acreedora? Desde que asume Macri, porque Macri vino a endeudar, vino a gobernar con deuda, y en 2 años reventó la situación, porque esos 886.000 millones de dólares que aumentó la deuda en el periodo Macri lo aumentó en 2 años, en el 2016-2017. Cuando llegó el 2018 no iba más. Entonces, en mi opinión, de acuerdo con la banca acreedora, provocaron la crisis. ¿Por qué? Porque provocando la crisis mataban por lo menos 2 pájaros de un tiro. Les servía como excusa para pedir la ayuda extraordinaria al Fondo Monetario y dejar atado de pies y manos a la Argentina, ya no con acreedores privados, sino con el organismo más importante a nivel financiero internacional. Y después, que en lugar de afrontar las negociaciones, él se la pateaba al próximo gobierno, ¿no? Hay que aclararlo eso. Una vez hablando, me lo explicaba Alejandro Olmos Gaona, el nivel de indemnidad, que sería de impunidad, del Fondo Monetario Internacional es absoluto en el mundo. El Fondo Monetario Internacional no puede ser demandado ni siquiera ante los organismos internacionales, caso Corte Internacional de Justicia de La Haya. Todos sus funcionarios están protegidos por la inmunidad diplomática absoluta, es decir, vos no podés llevar a juicio a un funcionario del Fondo Monetario. O sea, es el poder, es decir, y el Fondo Monetario cumple 2 funciones básicas. Por un lado, es prestamista individual. En este momento, el principal prestamista individual de la Argentina. 45.000 millones... Pero se extralimitó. Dio más de lo que legalmente podía dar. Exacto. Porque hay un porcentaje con lo que va a aportar. Exacto. Pero no quiero que se me escape lo... No. No, hablaba del... ¿cómo es el Fondo Monetario, que son todos impunes. Que cumple 2 funciones. 2 funciones. La función, cuando la tiene, es ser acreedor directo del Estado. Es el principal acreedor individual del Estado. El Estado le debe hoy los 45.000 desembolsados, que entraron por una ventanilla y se vendieron al mercado por otro, cosa que está contraviniendo los propios estatutos del Fondo Monetario. Y la otra es la de ser auditor de los acreedores Exactamente. externos. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Cumple una doble función. Por eso se dio la anomalía que la Argentina cerró primero acuerdo con los fondos buitre el año pasado y ahora está negociando con el fondo, cuando normalmente debiera haber sido exactamente al revés. Primero tendría que haberse sentado a negociar con el acreedor más importante y con mayor inmunidad financiera y jurídica, y después, según como arreglaba con el fondo, encaraba negociaciones con los acreedores privados. Hizo al revés. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene el ingenuo y servil procedimiento de pagar mientras negocia. En todo estado concursal, no se paga. Vicentino, etc., cuando alguien entra en concurso de acreedores, no paga, suspende los pagos e interrumpe el devengamiento de los intereses. No, la Argentina, como el hijo de la pagota, no es el hijo de la pagota. Es un eufemismo en realidad, ¿no? Es claro, desde que empezó a negociar con los fondos buitre en diciembre del 2019 hasta que acordó en agosto, le devengaron 6.200 millones de dólares más de intereses que la Argentina cargó y capitalizó por anatocismo. Entonces, con los acreedores empezó negociando 66.000 con los acreedores externos y 42.000 más con los acreedores locales, 100 y pico mil millones,
y capitalizó además 6.200 millones. O sea que en lugar de haber tenido una quita, tuvo un aumento de deuda. Y con el fondo está pasando exactamente lo mismo, porque el fondo, mientras la Argentina negocia, entre comillas, con el fondo hace 1 año y medio, el fondo le sigue bajando los intereses y la Argentina paga más de 1.000 millones de dólares por año de intereses solamente al Fondo Monetario. Pagó 1.000 millones en el 2020 y ahora lleva pagado 1.100 millones. En total, cuando la Argentina arregle o llegue a un acuerdo formal con el fondo, que se presume en marzo, durante todo ese tiempo la Argentina va a haberle pagado cash al fondo unos 7.600 millones de dólares, 4.000 de capital, 2 pagos de 2.000 que vencen este año, y otros 2.000 de intereses, y 3.500 en el primer trimestre del año que viene. Por eso el gobierno Fernández dice hipócritamente: nosotros no nos vamos a arrodillar ante el fondo y vamos a negociar hasta que obtengamos las condiciones adecuadas. No, es el fondo el que le dice: no, esperamos hasta marzo, porque mientras tanto ustedes me pagan un contado. Entonces cuando en diciembre ahora, claro, cuando empezamos a arreglar, ustedes ya van a haber hecho un pago contado, cash, ¿no? Lo mismo que hicieron con los fondos buitres, ni más ni menos que esto. No sé si con esto me fui un poco de esto, porque tengo el tema del Banco Central. La famosa ley de asociaciones financieras de la época que sancionó Martínez de Oz, de banco, la 21526, el 67, sí. Es la que sigue hasta ahora. Sí, bueno, ha tenido modificaciones. Pero modificaciones sustanciales no. Pero no, y la sustancial, el día que se quiera plantear, que haya un gobierno nacional que lo plantee, es eliminar el encaje fraccionario, es decir, la nacionalización de los depósitos. Entonces, los fondos, los bancos, quiero decir, pueden cumplir y deben cumplir una función muy útiles como entidades de servicio financiero. Intermediarios. Sí, ellos pueden hacer todo lo que sea facilitar pagos, transferencias, todo lo que son servicios, y debieran cobrar aranceles razonables y fijados por el Banco Central por esas transacciones. Yo quiero hacer una transferencia de una persona en Córdoba, es más, no veo por qué los bancos tienen que cerrar a las 3 de la tarde. Para mí al revés, los bancos tendrían que duplicar el tiempo de atención de la gente, ¿verdad? Porque mucha gente está toda la gente del mundo, corre que le cierran el banco a las 3 de la tarde. ¿Por qué? El banco debiera agregar por lo menos 2 turnos, porque es un servicio necesario, y cuando la gente sale de su trabajo, hacer con tranquilidad. Pero lo que pasa es que esos aranceles, esas comisiones, debe ser 1/10 de las ganancias. Bueno, pero si están tabulados, si están registrados debidamente, no estamos hablando de una canilla libre para que entonces por aranceles cobran más que por intereses. Pero lo que el nudo de la cuestión, que bueno, excede esta charla, es el encaje fraccionario, porque el encaje fraccionario conlleva un concepto anómalo, que el banco se apropia del dinero depositado por la gente y lo usa para hacer negocios con el dinero ajeno. ¿Me explico? La tónica son 10 veces, creo, ¿no? ¿Cómo? Lo que el se multiplicador bancario. 10 veces, ¿no? Claro. Yo recibo un peso y puedo prestar 9. Es claro. A ver, ahí hay dos aspectos. El primero es de concepto. Ningún negocio que se maneje con la economía física de bienes y servicios puede vender más de lo que tiene, o puede prestar más de lo que tiene. El banco sí. El banco puede prestar hasta 8, 9, 10 veces lo que recibe. ¿Por qué? Porque la gente que va y deposita al banco, no es que lo tiene el banco como una consignación, que si el dinero que coloca le revierte a la persona en función de lo que el banco gana. No, el banco paga una tasa de interés pasiva a la gente y ese dinero lo utiliza para sus propios negocios. Es decir, el famoso tema de que el banco se apropia
Sí, porque él hicieron una cuenta que en general la gente no retira los dineros, quedan ahí. Claro. Entonces, antes que tenerlos ahí, los prestan. Entonces, exacto, porque el mecanismo es el siguiente: el banco, cuando presta el dinero, cualquiera sea su destino, vuelve a un banco, de alguna manera. Exactamente. La gente no retiene, salvo a gente que lo ahorre, pero son los menos. Ese préstamo que el banco da a un privado, o queda en el mismo banco en la cuenta de otro, porque el caso concreto, una persona que pide un préstamo hipotecario para comprar una casa. ¿Qué hace esa persona? Ese dinero que a veces ni lo ve, hace una transferencia bancaria al comprador, al escribano, etcétera, etcétera. Pero a su vez esa gente retiene su dinero en sus cuentas bancarias, de las cuales a su vez mueve. Eso es lo que se llama el multiplicador bancario, es decir, las operaciones en cadena que se disparan con un préstamo. Toda esa cadena de operaciones conlleva beneficios para el banco, porque el banco tiene renta por mantenimiento de cuentas, por aranceles, por servicios, por todo lo que pueda corresponderle en esa función. Pero lo más importante es que el banco de esa manera presta más dinero del que tiene. Presta más dinero que tiene. ¿Por qué? Porque el famoso principio desde que existe la banca moderna, de que la gente no corre, no retira el dinero. Por eso las crisis bancarias se producen cuando la gente va a retirar el dinero. Y ahí se blanquea la realidad, ahí se desnuda que los bancos no tienen la solvencia necesaria para hacerlo. Un poco lo que pasó en el 2001, más o menos. En el banco, bueno, en el 2001 se agravó porque aparte no tenían encaje en dólares, porque aclaremos para no ser tan digamos burdos en nuestro análisis, existe un encaje sobre los depósitos que según los casos varía entre un 18 o 20%, que es para constituir ese fondo de encaje de depósitos bancarios que tiene el Banco Central para atender eventuales corridas cambiarias. Sí, corridas cambiarias que no sean sistémicas. Cuando son sistémicas, es decir, cuando van todos, no hay encaje que lo soporte. Entonces, por eso, la única forma el Banco Central, por eso por definición es el prestamista de última instancia. Entonces, resulta que los bancos utilizan el dinero de la gente para hacer transacciones, pero el prestamista de última instancia es el Estado, que somos todos nosotros. Entonces, esto es lo que rigió normalmente, rigió bajo el peronismo, en la nacionalización de los depósitos bancarios. Es decir, que los bancos, cuando toman un plazo fijo, lo pueden tomar, pero lo toman a cuenta y orden del Estado Nacional, a cuenta y orden del Banco Central, que es el verdadero responsable de última instancia. Entonces los bancos no se apropian del dinero de la gente. Hace una pequeña pausa técnica nomás. Sí. ¿Qué diferencia hay? Porque, a ver, uno cuando, los que no entendemos ese tema como lo entendés vos, ¿y qué ha vivido? Uno ha vivido Rodrigazo, ha vivido en la inflación de Infonsín, la inflación de Menem, el corralito, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿Y por qué ahora no revienta? El arte del prestamista usurero es que la bomba no le reviente. Es decir, cómo llegar a la ecuación. Y hoy en día... Aprender la lección. Hoy en día, no ahora, está establecido. Es más,
cuando revienta la cosa, cuando se producen las crisis, no se producen espontáneamente. Las crisis son provocadas por los bancos. ¿Por qué? Porque generalmente cuando como dice, la bomba crece demasiado, son los mismos bancos los que aceleran la crisis, porque con ello normalmente logran una redistribución de utilidades, ¿no? Eso, entonces, desplazan a los bancos chicos y concentran más el poder financiero en los bancos grandes. Ejemplo histórico: crisis financiera, el pánico de 1907 en la bolsa de Nueva York, que se dice que fue disparado por John Piper Morgan, ¿no? El famoso banquero. ¿Qué ocurría? Los bancos recibían préstamos, hubo una operación ilegal con una empresa que quebró, fue conocida, no sé si era de cobre o qué, ¿no? Eso provocó un pánico en la bolsa, claro, la inseguridad de que había quebrado una empresa muy importante, que por otra parte era producto de un negociado bursátil, no por la bolsa. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí cundió el pánico. La gente fue en masa a retirar dinero y entonces el sistema no pudo resistirlo. Entonces apareció un banquero filántropo Salvador, que era el Morgan, John Piper Morgan, que puso, creo que en ese momento puso un préstamo de emergencia de 200 millones que fue acompañado por otros grandes bancos de la época. Entonces con eso estabilizó la bolsa. Entonces, pero ¿cuál fue la consecuencia? La concentración bancaria, porque en el ínterin quebraron cualquier cantidad de bancos chicos y la gente concentró entonces en los bancos grandes, porque la banca Morgan era la más solvente de todas. Algo parecido pasó en el 29 después también. Y en el de banco también. Es que toda esa es la crisis de todas las... Y esa fue también, en mi opinión, la crisis del 2008-2009 de las hipotecas subprime. Porque como nadie se dio cuenta que los dos grandes monstruos, Bernstein y el otro, estaban dando préstamos que estaban totalmente descalzados con los valores de respaldo, nadie se dio cuenta de eso. ¿Para qué está la Reserva Federal? ¿Para qué están los controles bursátiles? No, llegado un momento la cosa no fue más. Entonces se produjo un gran cimbronazo con la quiebra de la banca Lehman Brothers, que fue comprada por la banca de San Francisco, que era a su vez parte del banco de San Francisco, pero ahora no me acuerdo si fue comprado por la JP Morgan, si no me equivoco, por el Citi, no sé si por el Citicorp, pero nada desaparece en materia financiera. Como en el principio de Lavoisier, nada desaparece, todo se transforma. ¿Y ahora con Evergrande? ¿Cómo? ¿Y ahora con Evergrande? ¿Con la quiebra de Evergrande? Bueno, supongo que está. Todas las crisis bursátiles siguen una misma regla. Primero existe una burbuja bursátil, es decir, empiezan a crecer los valores. ¿Por qué crecen los valores? Porque determinados especuladores financieros empiezan a comprar irracionalmente valores, acciones o títulos públicos. Los títulos empiezan a subir y se produce el famoso fenómeno de los tulipanes holandeses del siglo XVI. Se crea una fiebre de que esos activos están subiendo y es conveniente comprarlos hoy porque mañana van a valer más. Entonces con eso se crea el espíritu y el mecanismo de la burbuja. En determinado momento alguien estabiliza la cosa y frena los pagos. Aunque nos vamos del tema del Banco Central, igual lo tocamos después, pero el ejemplo de la Bolsa de Nueva York. La Bolsa de Nueva York y la crisis, el crack del 29 se produce porque, ¿qué ocurrió? Después de la guerra, Estados Unidos apareció como primera potencia económica y financiera del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Las tasas de interés eran bajas. Entonces la gente especulaba en bolsa tomando préstamos a tasas de interés baratas
y con eso compraba acciones y títulos públicos en la bolsa de Nueva York, porque era más rentable, es decir, compraba dinero barato y tenía una bolsa en auge que el valor de las acciones cada vez subía más, ¿no? Todo andaba viento en popa hasta que se produce un crack. ¿Por qué? Porque el entonces presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, un banquero judío de apellido Strong, que fue un hombre clave en la creación de la Reserva Federal en 1913, ¿no? Él fue nombrado después, vergonzosa creación, fue nombrado desde el mismo instante presidente de la Reserva Federal de Nueva York, que es el banco más fuerte de los 12 que constituyen el Banco Central Privado norteamericano. Y desde entonces se mantuvo una política de bajas tasas de interés. ¿Por qué? Porque después de la guerra los valores habían decaído y Estados Unidos era fuerte, entonces pagaba bajas tasas de interés. Esto lo señala muy bien el doctor Conesa, Eduardo Conesa, que lo estudiaba, dice que la culpa la tuvo Strong, que falleció un año antes, la reserva. ¿Por qué? Porque a partir del año 1928 la Reserva Federal empezó a subir las tasas de interés. Es claro, cuando empezó a subir las tasas de interés, los valores en bolsa estaban descalzados, porque ya no convenía más tomar préstamo para comprar títulos, porque las tasas de interés estaban caras. Pero a su vez los prestatarios habían quedado fuertemente endeudados. Entonces salieron todos a la vez a vender acciones. En un día, que primero fue el día 24 y después el 27, creo que en un día solamente se vendieron en la bolsa de Nueva York 13 millones de acciones. O sea, todo el mundo corrió, ¿no? Y por eso se produjo la caída bursátil. Y se quedaron con la plata de todo el mundo. Eso, y los cayeron un montón de barcos chicos. Es claro, y se concentró la banca. Esto es una regla general. Nos fuimos un poco lejos por esta digresión, pero que sí, la gente se a lo mejor sirve. Si querés volvemos al tema de la pregunta. Sí. Deuda bicéfala. La Argentina tiene una deuda en cabeza del Estado Central y una tanto más peligrosa en cabeza del Banco Central. Pero acá hay una cosa que a mí no me quedó muy claro de esto. Sí. Porque si el Banco Central está en liquidación con ese monto, bueno, estaría técnicamente un banco privado en estas situaciones. Técnicamente en liquidación. Sí. No está en liquidación porque es el Banco Central de la República Argentina. Claro. Ahora, cuando Argentina negocia deuda, la refinanciación de la deuda, lo que quiera, ¿incluye también esto o negocia solamente los 360.000? Negocia solamente la deuda. ¿Y esto quién lo negocia? Bueno, este es llamémosle, el misterio de los bancos centrales, y por eso el gran ritornelo, el gran estribillo de la independencia de los bancos centrales. Porque los bancos centrales tienen una vida propia, independiente del Estado Nacional. ¿Por qué? Por esto, los bancos no quiebran. ¿Y por qué no quiebran? Vamos a mirar los números y nos vamos a dar cuenta. ¿A quién beneficia que el Banco Central no quiebre? A la banca. A la banca prestamista. A ver, el Banco Central tiene en valores constantes hoy unos 42.000 millones de dólares. Pero debe a Pero no son líquidos eso. Pues si la reserva. No, son reservas brutas. Pero no es líquido porque está aquí y no hay claro, porque hay que restarle los pasivos de corto plazo. Sí. Por eso la realidad es que la Argentina no tiene un dólar partido por la mitad. 4 o 5 mil millones. Cuando se habla de reservas netas y dentro de eso líquida, para no confundir a los oyentes, las netas serían las disponibles. Las líquidas son aquellas que puede sacar hoy y colocar. Se estima que de los 42.000 y pico, 42.800 millones de dólares de reservas que tiene hoy el Banco Central, brutas, las netas podrían estar alrededor de 5 o 6.000. ¿Y líquidas? Y líquidas en 1.500 millones. ¿1.500? 1.500. ¿Cuánto no hay, por eso ¿cuánto había cuando saltó el banco en la época de la inflación de Ley para Alfonsín? 400, 500 millones había. El día anterior que revienta el dólar. En el 89. Claro, con Machinera. Claro, bueno, con Machinera pasó exactamente lo mismo, sin reserva. Y ojo, que Cristina Kirchner le dejó a Macri
también un Banco Central sin reserva, y Macri se lo dejó también sin reserva a Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque se soslaya el endeudamiento a corto plazo. Las cifras al 31 de octubre, tomadas del balancete del Banco Central, el stock del ELIC son 4.700.000 millones de pesos, equivalen a 47.000 millones de dólares, vencen a 7 días, o sea, se renuevan continuamente. Esto significa... ¿A 7 días a qué tasa? Al 38% anual. Si esa tasa la va multiplicando. La tasa efectiva efectivamente pasaba el 47%. Yo creo que debe pasar esa suma. Acá tengo los datos, que los volqué en un trabajo mío que paso el aviso. En la página web mía está este artículo que se titula Emisión monetaria y deuda del Banco Central. ¿Cómo es la página web tuya para que la página web se entra con Héctor Juliano, está en mis correos, pero creo que buscando por Héctor Luis Juliano blog se llega, ¿no? Si no... lo voy a buscar yo después y yo lo comunico en el programa. Sí, aparecen todos mis mails. Pero las LELIC son a 7 días, que ahora el banco la está llevando a 30, como las viejas le va. Pero además, por pases pasivos que son a un día, dentro de lo cual están estas letras overnight, que yo traté de averiguar cuánto de estas letras eran overnight y no me fue suministrado la información, porque la información del Banco Central es secreta, tan secreta. Por ejemplo, no sabemos a quién, cuánto, quiénes son los titulares de esta deuda. Lo mismo que el Estado Central. La pregunta, ¿a quién le debe el Banco Central en total estos 127.000 millones de dólares? No se sabe. El Banco Central no informa quiénes son sus acreedores, ¿no? 4.700.000 del ELIC y 4.500.000 de pases pasivos a un día. A un día. Esto quiere decir, 47.000 millones. Esto quiere decir que cada día que el señor Peche, el presidente del Banco Central, entra al Banco Central, seguramente no lo pregunta porque lo sabe de memoria, ¿no? Pero si le preguntara al cajero, al tesorero, dígame, ¿cuánto nos vencen hoy de ELIC? Dice, señor presidente, le vencen 4.500.000, que equivalen a 45.000 millones de dólares, hoy, todos los días. Y además le vence un séptimo de las LELIC, porque las LELIC se van renovando escalonadamente. Así que de 4.700.000 lo dividimos por 7 y daría unos 7.000 millones de dólares más. Para hacerlo corta. ¿Hiciste el cálculo cuánto es por día de interés eso? Sí, exacto, lo tengo. En total, sumando estos que son pasivos remunerados por LELIC y pases pasivos, que en conjunto suman 9.200.000 pesos, 200.000 millones de pesos, equivalentes a 92.000 millones de dólares, ¿no? En total, por año, el Banco Central paga 3.400.000 millones de dólares. Claro, un poco más de la tercera parte del stock. Debe 9 billones, paga 3.400.000 al año de intereses. Eso equivale a 34.000 millones de dólares. O sea, el Banco Central está pagando en pesos, por eso tienen que poner el cepo, porque si este dinero que paga lo entrega a los acreedores, se van al dólar y se convierten a 34.000 millones de dólares que el gobierno no puede pagar. Entonces, ¿cuál es el arbitraje que le exigen los bancos? Muy simple, señor, o me paga más tasa de interés o me voy al dólar. Entonces usted me paga 38% de interés. Y si no, la habilitación que está haciendo ahora el Tesoro, que inventó hace un mes las LELITES. Las LELITES son lo mismo que las LELIC del Banco Central, a 7 y a 30 días, en este caso es a 30 días, ¿no?
pero pagan un poco más, pagan el 41-42% anual. O sea, están rivalizando a ver quién paga más intereses. El Banco Central 38 contra el Tesoro 41-42. Esto en números anuales son 3.400.000 millones de pesos de intereses, que equivalen a unos 34.000 millones de dólares. Y si lo medimos por día, por día son 9.400 millones de pesos por día de intereses que devengan. Pero con una aclaración: el Banco Central no puede pagar 9.400 millones. Paga la tercera parte, unos 3.000, 3.300, los paga cash. Y los 2 terceras partes restantes, los 6.000 y pico, los capitaliza por anatocismo. Por eso la deuda por Levac y Lelic crece como una bola de nieve, porque crece por capitalización usuraria de los intereses. El Banco Central paga más de 100.000 millones de pesos por mes de intereses solamente por estas Lelic. 3.300 por día. Ahora tengo una pregunta. Vos dijiste recién que los tenedores dicen, bueno, si no me pagan esto me voy al dólar. Claro, ese es el de acuerdo. ¿Cómo se van al dólar acá? Si no hay un dólar dado vuelta. Bueno, por eso, ese es el estrangulamiento que se produce, y por eso el cepo. El cepo se produce porque al no tener dólares el Banco Central, depende. En la época de Macri se aguantó la corrida del dólar pidiéndole plata al Fondo Monetario. El Fondo Monetario desembolsó, me acuerdo, en junio del año 2018 hizo su primer desembolso por 18.000 millones de dólares. Luis Caputo, que después de ser ministro de Finanzas de las deudas 100 años, pasó a ser durante 2 meses presidente del Banco Central. Entre julio y agosto de ese año vendió al mercado alegremente 17.000 millones de dólares. Quiere decir que lo que entró por una ventanilla del fondo salió por otra. Y eso contraviene expresamente el artículo 6 del Estatuto del Fondo Monetario. Exacto. Que prohíbe al Fondo Monetario y a los países utilizar el dinero prestado para atender corridas. Pero siguió dando después, le siguió dando más. Y después le siguió desembolsando, con el argumento hipócrita de decir: no, señores, ustedes no han cumplido debidamente y pedimos. Eso fue el argumento informal. No hubo ningún escrito formal de que Christine Lagarde habría pedido la renuncia del presidente del Banco Central. Una puesta en escena, porque el Fondo Monetario, según el acuerdo stand-by que se firmó en junio, tenía y tiene derecho a recibir información mensual, trimestral y diaria del Banco Central argentino, entre ellos la posición de reserva. Así que lo que dio a entender Christine Lagarde, de que no estaba conforme el fondo con el destino dado a los préstamos, es una hipocresía, porque el Banco Central, el Fondo Monetario, estaba diariamente informado de ello. Entonces no me puedo hacer el desentendido de que la plata que entra por una... Se buscaba esto. Se va por otra. Se buscaba esto de ahora. Claro. Sigo un poco con las cuestiones, por esto sin marear mucho a los espectadores, pero estas informaciones se pueden sacar de los balancetes del Banco Central, y si no, están puestos en mi... Mira, perdón que la autorreferencia, ¿no? Pero yo señalé, entre otras 2 recordatorios importantes. La gran mayoría de la emisión monetaria durante el corriente ejercicio, estamos hablando hasta el 31 de octubre, o sea, 10 meses, el 86% de la masa de dinero emitida, que tanto se rasgan las vestiduras, que es para atender el gasto, los planes sociales, jubilaciones, el 86% del dinero que emitió el Banco Central, ¿sabe dónde fue? A los bancos. A Lelic y pases pasivos. O sea, estamos emitiendo dinero para ese mismo dinero rescatarlo, pagando 38 y 36%. Los pases pasivos pagaban 32 y fueron llevados al 36%. O sea, estamos frente al absurdo.
de que el Banco Central emite dinero para tomar deuda de ese dinero, para absorber ese dinero pagando interés. Es el despropósito más grande que puede ocurrir. Y mientras tanto todos los economistas del establishment se rasgan la vestidura diciendo, dice, el gobierno se financia con emisión. Pero ese dinero que va al Estado... El 14% nomás. Es claro, solamente el 14% queda en el mercado. El 86%, o sea, las 2/3 partes. Este es el saqueo que se está produciendo bajo las narices de todo el mundo, que nadie se da cuenta. Y esta es la gran hipocresía del kirchnerismo, que dice una cosa y hace exactamente lo contrario, porque esto no ocurre por casualidad. Otro dato que comentaba también en el artículo, que es el aumento de la emisión monetaria con destino al endeudamiento fue así 3 billones de pesos. O sea, en lo que fue de los 10 meses, o sea, ha sido casi 6 veces mayor que el aumento de la base monetaria. Claro, porque el dinero no queda en la base monetaria, sino queda convertido en deuda del Banco Central. El Banco Central emite por un lado y lo rescata pagando interés por otro. No hay lógica posible que pueda sostener esto. Esto es un saqueo financiero literal, ¿no? Que yo todavía lo pongo como conclusión. El Banco Central está emitiendo dinero que en definitiva termina aumentando la deuda pública cuasi fiscal del propio banco. Esta es la realidad, llamémosle la realidad increíble. ¿Tenés alguna idea de eso se está haciendo en otro lado también? Exactamente no, pero creo que el mecanismo en general en todos los países endeudados sigue una... En Grecia debe ser esto, por donde dice cómo camina Grecia. Lo de Grecia sí fue no quiero hablar de algo que ahora no tengo bien presente, porque en Grecia hubo otro problema, que fue que gran parte de la deuda con la banca, no la banca mortal, la que el presidente era Draghi, el que actualmente es presidente de la banca de la Comunidad Europea, no Merrill Lynch, no, la otra banca, pero Merrill Lynch no, bueno, no importa. El caso de Grecia hubo deuda pública no declarada, que se tomaba a través de empresas estatales. Por eso yo empecé aclarando al principio que no tenemos la deuda pública nacional. Esto que estamos hablando son los 360 y pico mil millones en cabeza del Estado central, más los 127 mil millones del Banco Central, más unos 30 mil millones del conjunto de las provincias. Ya estamos en el orden de los casi los 500 mil millones de dólares. Pero no sabemos cuánto debe el conjunto de las empresas del Estado, cuánto deben los organismos nacionales, cuánto deben los municipios, que es un gran interrogante. Un PBI medio de cómodo. ¿Cuánto deben los fideicomisos públicos? ¿Y cuánto es el monto de los juicios perdidos por el Estado con sentencia en firme, que son un agujero negro? O sea, la Argentina está frente a una trampa de deuda perpetua insoluble. El día que exista un gobierno que quiera defender los intereses nacionales, yo digo, lo único que tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer es blanquear la insolvencia del país. Listo, simplemente decir, el rey está desnudo y hay que decirlo. ¿Por qué? Porque esa suspensión de pago forzosa e inexorable daría lugar a la auditoría de la deuda. Entonces, por eso mucha gente, yo discuto con mucha gente que se va al humo diciendo hay que investigar la deuda, hay que repudiar la deuda. Y digo, no, hay que hacer un paso lógico e irrefutable. Hay que blanquear la insolvencia, porque si vos estás frente a esta situación, nadie que tenga un dedo de frente puede decir que de una situación así se sale. Entonces, el primer paso es blanquear la realidad, blanquear la insolvencia del país.
blanqueada la insolvencia del país, se dispara inmediatamente la auditoría de las acreencias. Para poner un ejemplo, nadie se escandaliza que una empresa como Vicentín haya quebrado, haya dejado colgado miles de acreedores, ¿no? Y se haya acogido a una convocatoria de acreedores donde sus deudas están siendo investigadas, porque en gran medida son irregulares. No, eso el Estado no lo hace, el Estado no se expone a eso. ¿Por qué? Porque entre las condiciones que le fijan los acreedores y el Fondo Monetario está, ojo con declararse en default. Entonces le invierten el razonamiento, le invierten el planteo, y es el gobierno el que servilmente sale a decir: nosotros no queremos entrar en default, nosotros somos solventes. O sea, el gobierno está mintiendo a la población porque dice que es solvente. Solvente quiere decir que puede pagar sus deudas. Dice, es solvente pero no tiene liquidez. No, es mentira. La Argentina no tiene ni solvencia ni liquidez. No tiene solvencia porque no tiene capacidad de pago. Y no tiene liquidez porque no tiene un dólar partido por la mitad. Entonces se está mintiendo a la población para mantener un sistema de deuda perpetua que es el disparador de toda esta recesión permanente de la Argentina. ¿Por qué? Porque mientras el país tiene índices de récord de desempleo, de pobreza, de recesión económica, de negocios quebrados, con o sin pandemia, ¿no? Pero con recesión, con retraimiento de la actividad económica, el único sector que sigue batiendo récord de ganancias es el sector financiero bancario. Entonces existe una correlación directa entre el empobrecimiento de la economía y la mayor riqueza bancaria. ¿Y quién garantiza eso? El Estado, que de esa manera subsidia a los bancos. O sea que el tan mentado y el tan cacareado lamento de los subsidios, hablan de subsidio a la energía, hablan de subsidio al transporte, nadie habla de subsidio al sistema. Que es mucho más que eso, bueno. Que es más gráfico. No sé, yo traté de apretar. No, está perfecto. Todo lo posible a ver se acabó el tiempo, justito se acabó. Bueno. Muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias a vos por tu invitación.